¿Qué tal? En el siguiente video vamos a resolver ejercicios que traten sobre resolución de triángulos rectángulos y vamos a ver qué nos dice este primer ejercicio. Veamos. Desde lo alto de un poste se extienden dos cables para sujetarlo al suelo, hasta dos puntos ubicados a 24 metros de distancia entre sí. Si los cables forman con el poste dos ángulos de 30 grados y 60 grados, nos preguntan cuál es la altura del poste. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí este problema. Cuando usted desarrolla problemas de este tipo, bueno, el primer paso importante es leerlo, ¿no? El segundo paso es que usted gráficamente represente este problema. Tiene que hacer un gráfico donde tenga que ubicar cada una de las condiciones que le muestra el ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio se trata de un poste del cual desde lo alto se extienden dos cables para sujetarlo al suelo. Muy bien, entonces el gráfico o el dibujito sería algo así. Tampoco es que tengamos que hacer un dibujo ahí todo espectacular, pero con que nos entendamos y logremos poner bien los datos, basta y sobra. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, desde lo alto de un poste se extienden dos cables para sujetarlo al suelo, hasta dos puntos ubicados a 24 metros de distancia entre sí. Muy bien, entonces, estos dos cables llegan hasta dos puntos que están ubicados a 24 metros de distancia entre sí. Entonces, la distancia de este punto al de acá sería 24 metros. Ahora bien, nos dice también el ejercicio que estos dos cables forman con el poste dos ángulos que miden 30 y 60. Bueno, importante decirlo aquí, da igual donde yo ponga el 30 y el 60. En este caso puedo poner 30 y 60 grados como yo desee, pero hay que ver también cómo hice el gráfico, ¿no? Aquí a simple vista, este ángulo a comparación del de acá es más pequeño. Entonces, este ángulo será 30 y el de acá sería 60 grados. Bien, como se dijo, estos dos ángulos pueden ir como sea. En este caso, muy bien. ¿Qué más nos piden? ¿Cuál es la altura del poste? Entonces, a la altura del poste vamos a llamarla H y eso es lo que debemos encontrar. Ahora bien, una vez que haya leído el problema, que haya hecho un gráfico, lo siguiente es separar triángulos rectángulos. Vamos a separar triángulos rectángulos. En este caso yo tengo tres. Tengo este triángulo de aquí, tengo este triángulo de acá y el triángulo más grande también es rectángulo ya que en este vértice hay 90 grados. Entonces, el triángulo grande no lo vamos a separar porque no tengo mucha información sobre ese triángulo. Trabajamos con los triángulos de acá porque ya sabemos que este ángulo es 30, este es 60, este es 30. Aquí abajo tengo 24 metros. Entonces, como la intención es separar los triángulos, si tengo información abajo, vamos a poner aquí otra incógnita. Digamos que esto sea X. Si esto mide X y todo mide 24, entonces este segmento va a medir 24 menos X. Repetimos aquí. Si todo esto es 24 y de punto a punto es 24 y hasta aquí es X, esta parte sería los 24 menos los X. Muy bien. Ahora, vamos a separar estos dos triángulos. Triángulo que tiene 60 grados aquí y el que tiene 30 grados. Si separamos el de 60, tendríamos lo siguiente. 60 grados en este vértice, aquí tenemos 24 menos X y la altura que sería H. Asimismo vamos a separar el triángulo de 30 grados. Nos quedaría así. 30 grados, la altura H y este cateto que mide X. Muy bien. Importante, cada vez que yo tenga un triángulo rectángulo, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo, directamente debe venirse a nuestra mente
¿Qué puedo aplicar? ¿Qué puedo hacer en un triángulo rectángulo? Hay dos cosas que puedo aplicar. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras o puedo aplicar una razón trigonométrica como seno, coseno o tangente. Todo va a depender de qué información yo tenga en el triángulo. Por ejemplo, en este ejercicio, si aplico el teorema de Pitágoras, no me va a servir porque sería hallar la hipotenusa y esto sería como que ponerle más letras al triángulo. Entonces, dejémoslo así. Teorema de Pitágoras descartado. Vamos a usar una razón trigonométrica que involucre a 60, a su cateto opuesto y al adyacente. Entonces, hay que pensar, ¿qué razón trigonométrica involucra al opuesto y al adyacente? La tangente. Vamos a aplicar tangente. No es porque sea una obligación aplicar tangente, sino porque es la razón trigonométrica que me conviene aplicar aquí. Entonces, tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre el adyacente. Aquí también vamos a aplicar tangente, pero repito, no es que sea una obligación. No quiero que se aprenda que es una obligación aplicar tangente. No. Aplicamos tangente, ¿por qué? Porque relaciona al opuesto y al adyacente. Muy bien. La tangente de 60 es raíz de 3. La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Y esto que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones. Recuerde que yo quiero saber cuál es la altura del poste. Queremos saber h. Pusimos esta x porque x es el camino que me conduce a h. Primero vamos a despejar x y luego reemplazamos y hallamos h. Bueno, como es un sistema, ahí depende cómo usted lo vea y qué ecuación utilice primero, ¿no? Por ejemplo, yo voy a despejar x acá. Sería raíz de 3h es igual a 24 menos x. Despejo x, x pasa con positivo, raíz de 3h pasa con negativo, y aquí multiplicamos en cruz. Sería h es igual a raíz de 3 por x. Pero aquí era igual x. X era 24 menos raíz de 3h. Multiplicamos en forma distributiva, quedaría 24 raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, sería menos 3h. Pasamos a sumar, queda 4h. Y por último, pasando 4 a dividir, quedaría 24 para 4 es 6. La altura del poste es 6 raíz de 3. La respuesta es el literal E. Muy bien, entonces tenemos el primer ejercicio. Vamos a resolver el segundo ejercicio. Veamos. Dice, un cazador divisa un pavo silvestre que se encuentra sobre un árbol. El cazador apunta con un ángulo de elevación de 30 grados. Y para mejorar su tiro, se acerca a 100 metros obteniendo un ángulo de elevación de 45 grados. Muy bien. Entonces, dice, un cazador divisa un pavo silvestre que se encuentra sobre un árbol. Vamos a dibujar aquí, digamos que este sea el árbol. Vamos a dibujar aquí un árbol. Muy bien. El cazador divisa un pavo silvestre que se encuentra sobre el árbol. Tampoco es que voy a dibujar un pavo. Voy a poner un puntito haciendo de cuenta de que ese es el pavo. Recuerde que aquí no es muy importante qué tan bonito se ve el dibujo, sino que toda la información que el ejercicio me dé esté en el gráfico. Muy bien, aquí tenemos el suelo y digamos que el cazador está por acá. Bueno, esto es importante que sepa. Si no me dan la altura del cazador o me dicen desprecie la altura del cazador, significa que, bueno, en primer lugar no va a dibujar al cazador. Si no me dan la altura del cazador, no se dibuja el cazador. Y segundo,
se asume que se lo está viendo desde el suelo. Muy bien. Entonces, desde el suelo, dice que el cazador divisa un pavo silvestre que se encuentra sobre el árbol. Muy bien. El cazador apunta con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, digamos que este sea el punto, la vista del cazador. Y acá está el pavo que está observando, ¿verdad? Esto de aquí se llama línea de visión. Digamos que este sea la vista del cazador. Acá está el pavo. Entre lo que conecta la vista y al pavo se llama línea de visión. Línea de visión. Ahora, como el cazador está viendo hacia arriba, para el cazador se forma un ángulo de elevación. ¿Cómo se ubica el ángulo de elevación? Bien, trazo una horizontal, siempre trazo una horizontal y este ángulo va a ser el ángulo de elevación. Muy bien, siempre es con la horizontal, siempre es con la horizontal. Entonces, el cazador observa al pavo, esta es la línea de visión, trazo la horizontal y aquí se formará el ángulo de elevación, que en este caso dice que es 30 grados. Muy bien, dice, para mejorar su tiro, se acerca a 100 metros obteniendo un ángulo de elevación de 45. Este cazador camina o se acerca a 100 metros, ahora estaría por acá, observa nuevamente al pavo, pero con un ángulo de elevación de 45 grados. ¿Qué deseamos saber? ¿Cuál es la altura del árbol? Mismo vamos a decir que esto es h. Quiero hallar h. Vamos a decir que esto es x. Y vamos a separar los triángulos. Vamos a separar el triángulo de 45 grados, que sería el de aquí, y separamos el triángulo que tiene 30 grados en su vértice, pero recuerde, vamos a separar el triángulo rectángulo. Y para ese triángulo rectángulo, la base, por así decirlo, sería 100 más x. 100 más x. Entonces, separando el triángulo de 30 grados, tendríamos así. La altura es h y la base es 100 más x. Perfecto. Entonces, una vez más, ¿qué se utiliza o qué se puede utilizar en un triángulo rectángulo? Puedo aplicar el teorema de Pitágoras o puedo aplicar alguna razón trigonométrica como seno, coseno o tangente. En este caso, vamos a aplicar tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. La tangente de 30 también sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente de 45 es 1. La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Sistema de ecuaciones otra vez. Aquí x pasa a multiplicar y quedaría que x es igual a h. Aquí multiplico en cruz y quedaría 100 más x es igual a raíz de 3h. Muy bien. Queremos hallar h, entonces, ¿qué hacemos? En lugar de x, en este caso vamos a poner h. Y lo que viene luego simplemente es despejar h. Vamos a pasar h con menos. Muy bien. Por aquí podemos obtener factor común h. Raíz de 3 menos 1 nos quedaría. Y pasamos a dividir y hemos despejado h. Muy bien. Ahora, como tenemos que seleccionar una respuesta aquí, tendríamos que racionalizar esto, ¿verdad? Vamos a multiplicar por raíz de 3 más 1, numerador y denominador, y quedaría 100 por raíz de 3 más 1 sobre,
Aquí abajo multiplicando obtenemos una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero es 3 menos el cuadrado del segundo que es 1. Muy bien. Entonces sería 100 que multiplica a raíz de 3 más 1 sobre 2. Mitad 1, mitad 50. Y quedaría 50 por raíz de 3 más 1. Muy bien. Esta sería la altura del árbol. Y para este ejercicio, la respuesta vendría a ser el literal D. Perfecto. Este es el ejercicio número 2. Veamos este ejercicio. Dice, un hombre observa el punto más alto de un edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego de caminar 60 metros en dirección al edificio, observa su punto más alto con un ángulo de elevación de 60 grados. Si la altura del hombre es raíz de 3 metros, ¿cuál es la altura del edificio? Muy bien. Vemos que en este ejercicio nos dan la altura del hombre. Dice que la altura del hombre es raíz de 3 metros. Muy bien. En el anterior nos decían que desprecie esa altura. Entonces, si ya me dan la altura de la persona, usted debe dibujar a la persona. Vamos a decir que este es el hombre. Muy bien, aquí tenemos el suelo. Me hablan también de un edificio. Vamos a dibujar el edificio. Y dice que esta persona observa el punto más alto del edificio, y así, con un ángulo de elevación de 30 grados. El ángulo de elevación es a partir de la línea de visión, trazamos una horizontal y este es el ángulo de elevación de 30 grados. Dice que esta persona camina 60 metros en dirección al edificio. Ahora la persona está por acá. Y observa el punto más alto con un ángulo de elevación de 60 grados. Muy bien. Entonces, nos preguntan cuál es la altura del edificio. Recuerde que la altura de la persona es de raíz de 3 metros. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que los triángulos no abarcan todo el edificio. Llegan hasta aquí. Así que a esto lo llamaremos H. Si yo quiero hallar la altura del edificio, ¿a qué sería igual? Sería esta H, lo que mida H, más esto que está faltando aquí, que vendría a ser la altura de la persona. Entonces, la altura del edificio es H más raíz de 3. Muy bien. Entonces, veamos. Vamos, como la intención es separar triángulos, vamos a llamar X a esta base de lado y comenzamos a separar los triángulos. Voy a separar primero el triángulo de 60 grados que tiene altura H y base X. Y el de 30 grados que tiene base 60 más X y altura H. Aplicamos ahora tangente. Tangente, una vez más, no es porque sea obligación, sino que la tangente involucra al opuesto y al adyacente. Entonces, tangente de 60 es opuesto sobre adyacente. La tangente de 30 grados, este ángulo es 30 grados, vamos a corregirlo aquí. Este ángulo es 30 grados. Y la tangente sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien. La tangente de 60 es raíz de 3. La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Y queremos hallar h. Entonces, tal como hemos venido haciendo, primero despejamos x y luego hallamos h. En cuál despeje ya depende de cómo usted vea el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a multiplicar así, sería 60 más x es igual a raíz de 3h.
despejo x y quedaría raíz de 3h menos 60. Esto pasa a multiplicar y tenemos h, perfecto, x aquí era igual a raíz de 3h menos 60. Lo reemplazamos. Ahora multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3h, 3h menos 60 raíz de 3, y esto es igual a h. Esto pasa con menos, 3h menos h es 2h, 60 pasa con más, y de aquí obtenemos que h es igual a 30 raíz de 3. Pero esa no es la altura del edificio, porque cuando analizamos por acá, la altura del edificio es h más raíz de 3. H es 30 raíz de 3 más raíz de 3. Es como que usted sume 30x más x. 30x más x es 31x. Así que 30 raíz de 3 más raíz de 3 sería 31 raíz de 3. La respuesta en este ejercicio sería el literal C. Veamos el siguiente que nos dice. Una montaña tiene su cúspide a una altura h con respecto a su base, y esta forma ángulos de elevación en los extremos de 45 grados y 60 grados respectivamente. La distancia entre los extremos de la base de la montaña está dada por... Muy bien. Veamos. Tenemos una montaña. Bien. Dice que tiene su cúspide a una altura h con respecto a su base. Y esta forma ángulos de elevación con los extremos de 45 y 60 grados. Entonces quedaría algo así. Nos piden la distancia entre los extremos de la base. Entonces, nos están pidiendo esto de aquí. Muy bien, pero los ángulos de elevación los ubicamos, serían de 45 y 60 grados. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esta altura es h. El ejercicio mismo me indica que esta altura es h. Queremos hallar la distancia entre los extremos de la montaña. Entonces, vamos a decir que esto es x y vamos a decir que esto es y. Muy bien. Separamos ahora los triángulos de 60 y el de 45 grados. Muy bien. Una vez que hallemos tanto x como y, ¿qué nos pedía el ejercicio? La distancia entre los extremos. Si quiero la distancia de este punto al punto de acá, entonces tendríamos que sumar x más y. Entonces, la distancia entre los extremos de la base será igual a x más y. Y una vez más, vamos a aplicar tangente. Tangente de 60 sería cateto opuesto sobre adyacente. La tangente de 45 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y despejamos. La tangente de 45 es 1. Despejando y, nos queda que y es igual a h. Tangente de 60 es raíz de 3. Despejamos x y quedaría h sobre raíz de 3. Racionalizamos y quedaría h igual a x, perdón, quedaría igual a h raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Sumamos x, sumamos h raíz de 3 sobre 3 con y, que es h, y nos quedaría así. El denominador es 3. Aquí tendríamos raíz de 3h más 3h. Aquí hay factor común h y tendríamos raíz de 3 más 3, todo esto sobre 3. Así que esta será la distancia de los extremos entre los extremos de la montaña. La respuesta vendría a ser el literal B. El siguiente ejercicio nos dice: dos personas ubicadas a la izquierda de un globo aerostático
lo observan con ángulos de elevación que miden 45 grados y 30 grados. El globo está anclado a una altura de 100 metros con respecto al suelo. Despreciando las alturas de las personas, la distancia entre ellas es. Muy bien, vamos a hacer aquí el gráfico. Tenemos un globo aerostático. Eh, dice, dos personas ubicadas a la izquierda del globo aerostático. Digamos que aquí está una persona, aquí está la otra. Nos piden que despreciemos la altura, entonces no tengo que dibujar a las personas. Si me dicen desprecia la altura, se asume que el punto de visión es desde el suelo, ¿ya? Ok, dice, dos personas ubicadas a la izquierda del globo aerostático lo observan con ángulos de elevación de 45 grados y de 30 grados. El ángulo de elevación es con respecto al horizontal. Entonces, ¿cuál será el de 45 y cuál será el de 30? Aquí no será de ubicarlos porque, o como quieran, ¿no? Porque hay que ver el gráfico y cuál sería en este contexto el ángulo más grande. Entonces, mientras más me acerque, digámoslo así, al punto de acá, mientras más cerca esté del globo, por así decirlo, el ángulo de inclinación o el ángulo de elevación será mayor. Mientras más me acerque, el ángulo será más grande. Entonces, este ángulo será 45 y este ángulo será 30. Mientras más cerca esté, el ángulo es más grande. Muy bien, el globo está anclado a una altura de 100 metros. Me pide la distancia entre las personas. Vamos a decir que eso es X. Y como debo separar triángulos, vamos a decir que esto es Y. Muy bien. Separamos el triángulo de 45 grados. Una vez más, vamos a aplicar tangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente. La tangente sería igual, una vez más, cateto opuesto sobre el adyacente. Perfecto. Aquí sería tangente de 45 es 1. Despejo y quedaría 100. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Y aquí multiplicamos en cruz, quedaría x más y es igual a 100 raíz de 3. Recuerde que queremos hallar la distancia entre las personas. Queremos hallar x. Entonces, como y es 100, aquí ya podemos despejar x. 100 pasa con menos. Saco factor común 100 y quedaría raíz de 3 menos 1. La respuesta es el literal E. Perfecto. Siguiente ejercicio nos dice, un turista de 2 metros de altura mira una gran estatua a 10 metros de su base. Si la estatua se encuentra en un pedestal de 12 metros y el turista ve la parte alta de la estatua con un ángulo de elevación de 60 grados, entonces la altura que tiene solamente la estatua en metros es, veamos, dibujamos al turista porque me están dando su altura. Muy bien, por acá vamos a poner este es el suelo. Dice que la estatua se encuentra sobre un pedestal. Digamos que este es el pedestal y por aquí está la estatua, ¿no? Ya, perfecto.
La altura del turista es 2 metros. La estatua se encuentra en un pedestal de 12 metros de altura, ¿no? Entonces, esta distancia es 12. El turista ve la parte alta de la estatua con un ángulo de elevación de 60 grados. Muy bien. Entonces, la altura que tiene solamente la estatua en metros es igual a, bueno, entonces vamos a llamar a esta altura H. Bien. Y no es un problema como los anteriores. Bueno, utilizamos el concepto de ángulo de elevación, pero es un problema directo porque aquí podríamos hacer lo siguiente. A ver, faltaba un dato aquí ubicar y el dato que me dice que la gran estatua está a 10 metros de su base. Muy bien. Ahora sí, con toda la información en el gráfico, podemos separar o debemos separar el único triángulo rectángulo que se ha formado. Tiene aquí 60 grados. Esto es h más 12 y esto es 10. Una vez más, perdón, no es h más 12. 12 llega hasta acá abajo. El triángulo llega hasta aquí. El triángulo llega hasta aquí. Entonces, si de aquí hasta acá hay 12 y esto es 2, entonces esto sería 10. Muy importante, no olvidarse de eso. Hay que ver hasta dónde llegan los triángulos. El triángulo no abarca esta altura completa, llega hasta acá. Entonces, si de aquí a acá es 12 y esto mide 2, esto va a medir 10. Entonces, la altura o este cateto en el triángulo rectángulo sería h más 10, porque llegamos hasta aquí. Y esto sería 10. Aplicamos tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. La tangente de 60 es raíz de 3. Aquí tengo h más 10 sobre 10. 10 pasa a multiplicar, quedaría 10 raíz de 3 es igual a h más 10. 10 pasa con menos y vamos a sacar factor común 10 y quedaría raíz de 3 menos 1. Esa es la altura de la estatua. Muy bien. 10 por raíz de 3 menos 1. Perfecto. La respuesta sería el literal B. Entonces no se olvide de ver hasta dónde llega o hasta dónde se forma el triángulo. El triángulo llega hasta aquí. Entonces, si la altura era 12 y esta altura era 2, esta partecita de acá sería 10. Muy bien. Veamos el siguiente problema. Una estatua de h metros está colocada sobre un pedestal. Desde un punto del suelo se ve el extremo superior del pedestal bajo un ángulo de 15 grados y el de la estatua bajo un ángulo de 40 grados. La altura del pedestal es, bueno, es parecido al anterior, ¿verdad? Pero aquí ya nos dan ángulos que no son notables, así que todo quedará expresado. Muy bien. Dice, desde un punto del suelo se ve el extremo superior de un pedestal. Aquí está el pedestal. Se ve el extremo superior del pedestal con un ángulo de elevación de 15 grados. Una estatua de h metros, aquí va a estar la estatua, y esta altura es h. Una estatua de h metros está colocada sobre el pedestal. Muy bien. Desde el suelo se ve el extremo superior del pedestal con un ángulo de elevación de 15 y el extremo superior de la estatua con un ángulo de elevación de 40 grados. Nos piden la altura del pedestal. Entonces hay que hallar esta distancia que la vamos a llamar X. Bien, entonces si llamamos Y a la distancia de este punto a la base del pedestal,
y separamos los triángulos rectángulos, por ejemplo, vamos a separar el triángulo de 15 grados. Para el triángulo de 15 tenemos este cateto que mide Y y este cateto que mide X, porque el que forma el ángulo de 15 grados es el que observa el extremo del pedestal, el extremo del pedestal. Y si separo el triángulo de 40 grados, tenemos que su base es Y, pero este cateto será X más H. Perfecto. Vamos a aplicar tangente. Tangente de 15 grados sería igual a cateto opuesto sobre adyacente. Tangente también acá, cateto opuesto sobre el adyacente. Y bueno, aquí hay un problema. Aquí ya hay un problema. En todos los ejercicios que veníamos viendo, teníamos 30 grados, 45, 60, que son de cierta forma ángulos notables que usted puede hallarlos sin ningún problema, ¿verdad? Puede calcularlos sin necesidad de calculador. Pero, ¿qué pasa con 15? ¿Qué pasa con 40 grados? Como no son notables, simplemente va a quedar expresado. Dese cuenta que en los literales queda expresado como tangente de 15, de 40, entonces vamos muy bien hasta ahí. Bien, ¿qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar X. Y es el camino que me lleva a hallar X. Entonces voy a despejar Y por acá. Sería X sobre tangente de 15, ¿verdad? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos Y por tangente de 40 grados es igual a X más H. Perfecto. Pero ¿a qué era igual Y? Era X sobre tangente de 15 grados. Y esto por tangente de 40 grados. Y acá tengo X más H. Recuerde que queremos despejar X. Entonces quedaría aquí así. X tangente de 40 grados sobre tangente de 15 grados. X pasa con menos. Aquí tengo H. ¿Y cómo nos quedaría por acá? Bueno, nos tocaría ya sumar fracciones. Abajo tendríamos tangente de 15 grados. Por acá, X por tangente de 40 grados menos X por tangente de 15 grados. Y esto igual a H. Muy bien. Saco factor común X. Queda tangente de 40 grados menos tangente de 15 grados. Y todo esto quedaría sobre tangente de 15 grados. Y esto igual a H. Finalmente, despejando X, quedaría, lo pasa a multiplicar, quedaría H por tangente de 15 grados sobre tangente de 40 grados menos tangente de 15 grados. Muy bien. Esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir y nos quedaría como respuesta el literal. Veamos. La respuesta sería el literal A. Perfecto. Siguiente ejercicio nos dice, desde el punto más alto de un edificio de 60 metros de altura, una persona observa dos hidrantes ubicados en la acera, cuyos ángulos de depresión miden 60 grados y 30 grados. Bueno, aquí viene el siguiente concepto y hablamos de ángulos de depresión. Ángulos de depresión. Muy bien. Veamos qué significa esto. Suponga que estamos por aquí y otra persona está por acá. Si yo observo a esta persona, yo tendría que levantar la mirada para observarla.
Entonces, para mí, se formaría un ángulo de elevación, pero siempre es con la horizontal. Alfa es el ángulo de elevación que se formaría para esta persona. Ahora, si esta persona me ve, tendría que ver hacia abajo y para esta persona se formará un ángulo de depresión, pero también debe trazar una horizontal. Beta sería el ángulo de depresión. Perfecto. ¿Qué más hay que saber? Que tanto alfa como beta son iguales. ¿Por qué? Porque como en ambos casos yo debo trazar eh, segmentos horizontales, significa que estos dos serán paralelos siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos rectas paralelas y hay una recta que las corta? Se forman ángulos alternos internos congruentes. Entonces, la conclusión es que tanto el ángulo de depresión como el ángulo de elevación tienen la misma medida. Ojo, no estamos diciendo que se ubican igual, no, porque una cosa es ver hacia arriba y otra cosa es ver hacia abajo. El que ve hacia arriba se formará para él un ángulo de elevación y el que ve hacia abajo se formará para él un ángulo de depresión. Pero en cuanto a la medida, tanto el ángulo de elevación como el de depresión serán iguales. Van a medir lo mismo. Perfecto. Entonces, dice, desde el punto más alto de un edificio de 60 metros de altura, una persona observa dos hidrantes ubicados en la acera, con ángulos de depresión que miden 60 grados y 30 grados. Bueno, como la intención luego es separar triángulos rectángulos, es preferible que usted ubique los ángulos acá. Pero ojo, los ángulos de depresión se forman desde aquí. Traza la horizontal y este sería un ángulo de depresión y esto sería otro ángulo de depresión. Perfecto. Solo que habíamos dicho que el ángulo de depresión y el de elevación van a medir lo mismo. Así que da igual si los ángulos los ubico acá o acá, porque van a tener la misma medida. Simplemente tendremos que ver cuál sería el ángulo más grande. Y ya habíamos dicho que mientras más cerca esté, el ángulo que se forma es más grande. O sea, este ángulo sería el de 60 y este sería el de 30. Aquí están los hidrantes. Yo quiero saber la distancia entre los hidrantes. Vamos a llamar X. Queremos hallar X y vamos otra vez. Esto es Y. Tenemos por aquí 60 grados. Esto es 60 metros. Esto es Y. Para el de 30, tenemos que su base es Y más X y la altura es 60. Recuerde que quiero hallar X. Quiero hallar X. Muy bien, vamos a aplicar aquí tangente otra vez. Cateto opuesto sobre adyacente. Y sería igual a 60 sobre tangente de 60. Muy bien. La tangente de 60 es raíz de 3. De una vez colocamos raíz de 3. Racionalizamos. Por acá tengo 60 raíz de 3 sobre 3. Y y quedaría 20 raíz de 3. Muy bien. Vamos con tangente de 30. La tangente es cateto opuesto sobre el adyacente. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Aquí tengo 60 sobre y más x. Multiplicamos en cruz. Quedaría y más x es igual a 60 raíz de 3. Pero y era 20 raíz de 3. 20 raíz de 3 pasa con menos y quedaría 40 raíz de 3. Y esa es la distancia de los hidrantes. La respuesta es el literal E. Veamos el siguiente ejercicio. El viento quiebra un árbol y la punta toca el suelo en un punto que está a 8 metros de la base del árbol.
Si la copa del árbol forma un ángulo de 30 grados con el suelo, entonces la altura original del árbol es, bueno, el ejercicio se le hará más fácil o más difícil también dependiendo de qué gráfico haga. El gráfico va a influir en qué tanto se va a demorar al hacer este problema. Por ejemplo, para no complicarnos tanto, vamos a decir lo siguiente. Dice que el viento quiebra el árbol. Ya. Digamos que el árbol originalmente estaba así, lo quebró, y esa parte que se quiebra cae acá, cae por acá. Entonces, pasamos la información acá. Dice que la punta del árbol que está acá está a 8 metros de la base. Bien. La copa, que es esto, recuerde que esta es la parte que se quebró, esta es la parte que se cayó. Entonces, la copa forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Bien. ¿Cuál es la altura original del árbol? Bueno, ¿cuál sería la altura original? Sería esto, que es como que lo que quedó parado del árbol, por así decirlo, más la parte que se quebró. Esa es la altura original del árbol. Eso es lo que mide el árbol. Es lo que quedó firme y lo que se quebró acá. Vamos a decir que esto es Y. Y bueno, ya sabemos que hay que utilizar en un triángulo rectángulo o el teorema de Pitágoras, o puedo utilizar también alguna razón trigonométrica. En este caso, el teorema de Pitágoras no me va a servir porque desconozco un cateto y la hipotenusa. Entonces, si quisiéramos hallar y, por ejemplo, y tengo a 30, vamos a ver qué conozco de ese 30. Tengo el adyacente y la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica involucra el adyacente y la hipotenusa? Coseno. Coseno. Coseno de 30 sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, que quedaría 16 sobre raíz de 3. Racionalizando quedaría 16 raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Si quiero hallar x, podemos aplicar tangente. O en este caso, sí puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ya que hallamos y. Hallamos y. Puedo aplicar el teorema de Pitágoras, pero voy a aplicar tangente de 30 grados, que es cateto opuesto sobre adyacente. La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Despejando x, quedaría 8 sobre raíz de 3. Que racionalizando quedaría 8 raíz de 3 sobre 3. Muy bien, ¿cuál es la altura original del árbol? Sería x más y. X es 8 raíz de 3 sobre 3 y y es 16 raíz de 3 sobre 3. Sumamos, el denominador sería 3, 8 más 16 es 24, quedaría 24 raíz de 3 sobre 3, 24 para 3 es 8 y quedaría 8 raíz de 3. La respuesta es el literal A. Muy bien. Siguiente pregunta dice, considere el triángulo rectángulo de la figura, la relación existente entre las dimensiones h y d y las medidas angulares alfa y beta es... Muy bien, un ejercicio un tanto diferente a lo que hemos practicado. Aquí ya me dan, no conozco los ángulos, no conozco estas medidas, entonces todo va a quedar expresado. Vamos a decir que este lado mide x. Y vamos a separar el triángulo que tiene a beta. Esta base es x, esto es h. El de alfa tendrá aquí alfa, esto es 90, esto es h, esto es x más d. Y bueno, una vez más, pensar qué razón trigonométrica
podemos utilizar. En este caso voy a utilizar cotangente. Cotangente. Cotangente es la recíproca de tangente. Si tangente era opuesto sobre adyacente, la cotangente será adyacente sobre opuesto. La cotangente será adyacente sobre opuesto. Muy bien, vamos a hallar, bueno, X es algo que yo adicionalmente puse para poder luego establecer la relación entre H y D. Así que de entrada X no me interesa hallarlo, ¿no? Nos va a servir para encontrar la relación entre H y D, pero es lo primero que tengo que hacer, despejar X. Despejar X. Tal como hicimos en los anteriores. Despejando X quedaría H por cotangente de beta. Por acá sería H por cotangente de alfa es igual a X más D. Pero X es igual a H por cotangente de beta más D. Bien, despejando D, o puedo despejar H. Vamos a despejar H mejor. Tengo H por cotangente de alfa menos H por cotangente de beta. Y esto es igual a D. Saco factor común H y queda cotangente de alfa menos cotangente de beta. Finalmente, despejando H, pasaríamos esto a dividir y quedaría D sobre cotangente de alfa menos cotangente de beta. La respuesta sería el literal A. Perfecto. Sería literal A. No está de más decirles que si de pronto no nos salía con cotangente, bueno, aplicábamos tangente. Muy bien, la respuesta sería literal A. Siguiente ejercicio. Una escalera de 2 raíz de 3 metros de longitud está apoyada a una pared vertical y forma 45 grados con el piso. El extremo que está contra la pared se desliza y cae, formando ahora 30 grados con el piso. Entonces, la distancia horizontal que se deslizó la escalera es, veamos, nos dice que una escalera está apoyada en una pared vertical. Digamos que esta sea la pared. Y este es el piso y esta es la escalera. Perfecto. Está apoyada sobre a una pared vertical. La escalera mide 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 metros. ¿Ya? Dice que esta escalera forma 45 grados con el piso. Muy bien. El extremo que está contra la pared se desliza y cae. Ahora, digamos que la escalera está así. Al caer, la escalera quedaría algo así, ¿verdad? Y nos dice que ahora la escalera va a formar con el piso un ángulo que mide 30 grados. 30 grados. Entonces, la distancia horizontal que se deslizó la escalera es, bueno, esto de aquí vendría a ser lo que nos piden, ¿no? Vamos a llamar X. Porque la escalera originalmente estaba aquí, se deslizó y horizontalmente se movió esto. Es lo que me pide. La distancia horizontal que se deslizó la escalera. Entonces, vamos a llamar Y a esto. Muy bien. ¿Y cómo hallaríamos Y? No tengo información sobre la pared, así que no voy a utilizar algún dato por acá. Tengo algo que me permita relacionarlo. Voy a separar el triángulo de 45 que está así. Esto es 45 grados. Esto es 2 raíz de 3 y esto es Y. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Ya no voy a aplicar tangente porque no tengo el opuesto. Puedo aplicar coseno. Coseno de 45 es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2
despejamos y, el 2 se va, y y quedaría raíz cuadrada de 6. Bien, y quedaría raíz cuadrada de 6. Ahora, vamos a separar el triángulo de 30 grados. Y aquí tenemos x más y esta distancia es lo que mide la escalera. Ok, la escalera se resbaló, ¿verdad? Pero la longitud no va a cambiar. La longitud va a seguir siendo 2 raíz de 3. Otra vez aplico coseno de 30 y nos quedaría adyacente sobre la hipotenusa. Una vez más, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Se va el 2. Recuerde que queremos hallar x. Raíz de 3 pasa a multiplicar, queda 3. Y es raíz de 6. Y despejando x quedaría 3 menos raíz de 6. La respuesta es el literal B. Muy bien. Veamos este último problema. Nos dice, en el triángulo adjunto se conoce que la medida del ángulo ABC es de 30 grados. BC mide 20 unidades. AC y CD miden 10 raíz de 2. Perfecto. Nos piden la longitud del segmento BD. ¿Cómo resolveríamos este problema? Ok, podemos hacer lo siguiente. De la información que me da el ejercicio, yo puedo decir que el triángulo ACD es isósceles, ya que este lado mide lo mismo que este lado. Bueno, en un triángulo isósceles, esos dos lados de igual medida forman dos ángulos de igual medida. Este ángulo es igual al ángulo de acá. Bueno, pero vamos a hacer algo. Voy a trazar este segmento que para el triángulo isósceles, está bien hacer la altura. Entonces aquí habrá 90 grados. Y recuerde que la altura de un triángulo isósceles siempre cae en la mitad de su base. Este lado de aquí, mide lo mismo que el lado de acá. Perfecto. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Vamos a separarlo. Yo tengo este triángulo cuya hipotenusa es 30, cuya hipotenusa es 20, este ángulo es 30 y podríamos hallar esta altura, vamos a ponerle h. ¿Cómo llamamos h? Con seno. ¿Por qué? Porque seno relaciona el opuesto y la hipotenusa. Seno de 30 es 1/2, h quedaría 10. Bien, esto sería 10. Ahora, ¿qué tal si yo quiero hallar esta base? Llamémosla y, y, pero ojo, y sería desde este punto hasta el punto de acá. ¿Ok? Vendría a ser esta parte. Desde este punto hasta el de acá. Eso vamos a hallar. Yo puedo hallarlo con Pitágoras o con alguna razón trigonométrica. Vamos a aplicar Pitágoras. Y sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 400, menos el cateto al cuadrado, que es 100. Quedaría raíz cuadrada de 300. 300 es 100 por 3 y queda 10 raíz de 3. De aquí hasta acá hay 10 raíz de 3. Muy bien, pero yo quiero hallar x, porque me piden la longitud del segmento BD. Quiero hallar x. Entonces, yo puedo hallar este segmento de aquí, lo puedo hallar con el teorema de Pitágoras también. ¿Por qué? Porque tengo que este cateto es 10 y tengo que esta hipotenusa es 10 raíz de 2. ¿Cuánto será este cateto? Sería raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 200, menos el cateto al cuadrado, que es 100. Queda raíz cuadrada de 100, que es 10. Muy bien, ya lo tenemos.
Si sumamos x con 10, si sumo esta distancia con la distancia de acá, obtenemos la distancia total, que es 10 raíz de 3. Despejando x queda 10 raíz de 3 menos 10. Saco factor común 10 y queda raíz de 3 menos 1. Muy bien. La respuesta es el literal E. Bien. Entonces, hemos resuelto aquí algunos ejercicios. Espero que esté más claro este tema. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.